soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis, vuestra soy, pues me redimisteis, vuestra pues me llamasteis y esperasteis. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si vos queréis, dad mi oración, si no, dadme gran sequedad, si abundancia o esterilidad, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme la muerte o dadme vida, dadme salud o enfermedad, honra o deshonra, guerra o paz crecida, que a todo digo que sí. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide vuestra santidad, que inscriba a los beatos Pedro Poveda Castroverde, José María Rubio y Peralta, Genoveva Torres Morales, Ángela de la Cruz y María Maravillas de Jesús en el catálogo de los santos, y que como tales sean invocados por todos los fieles cristianos. María de las Maravillas de Jesús, Pidal y Chico de Guzmán, nació en Madrid el 4 de noviembre de 1891. Sus padres fueron don Luis Pidal Limón, marqués de Pidal, y doña Cristina Chico de Guzmán y Muñoz. Su padre era entonces embajador de España ante la Santa Sede. Era la menor de 4 hermanos, Pilar, que murió poco después de nacer, Concepción, a la que llamaban familiarmente Niní, y Alfonso. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián el día 12 de noviembre. Se le impuso este nombre por la devoción que su madre tenía a la Virgen de las Maravillas, patrona de Ceejín en Murcia, de donde ésta era natural. Cuando los padres volvieron a Roma para atender a sus obligaciones, quedó la niña al cuidado de su abuela materna, doña Patricia Muñoz, viuda de don Alfonso Chico de Guzmán. Era doña Patricia señora de gran virtud. Vivía en casa de su única hija, con voto de pobreza y apartada de la vida de sociedad. Dedicó su tiempo a la formación de Maví, como la llamaban familiarmente a Maravillas, y depositó en su alma infantil la primera semilla de una piedad sólida y profunda. Dormía Maravillas en la misma habitación de su abuela, y de sus labios seguramente oyó por primera vez el nombre de Dios. Aprendió las primeras oraciones y comenzó a escuchar los relatos de la vida de los santos. Estos primeros destellos dejaron tan profunda huella en el alma de Maravillas que siempre recordó a su abuela con mucho amor y agradecimiento. De su infancia deseó consagrarse a Dios y dedicó su juventud a ayudar a los necesitados. Testigo de la infancia de Maravillas es la finca de Carrascalejo, que su familia posee cerca del pueblo de Bullas, en la provincia de Murcia. Tiene 5 años, cuando la semilla plantada en su corazón comienza a granar. En la casa de Carrascalejo tienen una preciosa y recogida capilla. Pero Maravillas ha buscado un lugar más apartado, un sencillo cuarto del desván. Ha preparado un altar.
lo ha adornado con flores y de rodillas pronuncia su voto. Amado Jesús, yo te juro que desde hoy seré tuya, solo tuya, hasta la muerte. Y después se va a jugar con su amiga, como niña que es, alegre y vivaracha, pero con un fuerte carácter que va dominando desde estos años, empezando por llegar al acuerdo con su amiga Nieves de que en lo sucesivo, en los juegos mandarán por turnos. En Madrid iba Maravillas con su abuela todos los días a misa a la iglesia de los Padres Dominicos, en la calle Cañizares, aunque lo que más feliz le hacía era acompañarla los domingos a visitar los conventos de clausura, de los que su abuela era benefactora. Frecuentaban a las clarisas y las dominicas, que se entusiasmaban con la idea de que algún día Maravillas profesara con ellas. Incluso le regalaban pequeñas muñecas vestidas con su hábito. Y la niña, es cierto, quería ser monja, aunque no tenía claro de qué orden. Le gustaban, eso sí, las que visitaba con la abuela, porque no salían nunca, siempre tras las rejas viviendo con Jesús en su casa. Pero no sabía más. Lo que sí deseaba es que fuera pronto. El 7 de mayo de 1902 hizo su primera comunión en el Colegio de la Asunción de la calle de Santa Isabel de Madrid. Fue para ella, según consta en sus cartas, una fecha dulcísima y memorable. Pasan los años y crece con ella su deseo de consagrarse. Siente cada vez más consumirse en un fuego interior que no colman las bellezas y atractivos de este mundo. A finales de 1909, Maravillas acaba de cumplir 18 años. Y ha llegado el momento de su presentación en sociedad. Por amor a sus padres, se sometió a su deseo de cumplir con las exigencias de su posición, aunque su corazón se consumía en otros fuegos. Ella misma lo expresa en carta a su confesor. El mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar no tenía atractivo ninguno para mí, y deseaba ardientemente consagrarme a Dios. Desde los 12 hasta los 27 años estuvo pidiéndole a su confesor, el padre López, jesuita, que la dejara hacerse religiosa, y éste nunca se lo permitió. Desde que conoció el Carmelo a través de su prima, Dolores Pidal, su lectura favorita serán las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, desde entonces, ya para siempre, maestros de su vida espiritual. En su casa de Serrano 14, pasa varias horas al día con algunas amigas, trabajando en silencio, haciendo oración y comentando los escritos de los santos padres del Carmelo. Ayudaba en su parroquia de la Concepción, tomando a su cargo un grupo de jóvenes empleadas, las dominicales, a las que daba catequesis los domingos y reunía en su casa, donde ensayaba funciones de teatro que luego representaban con gran éxito en la parroquia. También visitaba en sus domicilios y socorría a familias pobres y necesitadas. El día 19 de diciembre de 1913 murió su padre, y en los primeros días de enero del año siguiente veía morir a su querida abuela Patricia. Dios la iba desligando de todos los amores de la tierra. Solo le quedaba el de su madre. Y a ella ya no le quedaba en casa más que su hija. Maravillas comprendió la realidad de una situación tan adversa a sus anhelos, que fue la única vez en su vida, decía ella, que dudó de que sus deseos pudieran realizarse. Tanto que manifestó su pena al padre López. Padre, ahora sí que no puedo pensar ya en meterme monja. El padre le contestó: tú lo harás cuando tu madre te lo diga. Y ella pensó para sus adentros: pues eso quiere decir que nunca. Y se despidió para siempre del Carmelo. Maravillas, resignada a la realidad de su situación, la acepta como es, aunque en su interior sigue conservando su amor y deseo de ingresar en el convento. Los años van pasando y cada vez Maravillas ve más difícil dejar a su madre. Por fin, el 1 de diciembre de 1918, paseando con ella por el paseo de coches del Retiro, ésta le da el ansiado permiso. Maravillas arregla las cosas con las carmelitas descalzas del Escorial, que la esperan con los brazos abiertos,
pide los permisos y prepara su modesto ajuar. Ha fijado para su entrada la fecha de la Virgen del Pilar, el día 12 de octubre de 1919. Este mismo año de 1919 había tenido lugar un acontecimiento al que Maravillas no asistió por encontrarse en Carrascalejo y que, sin embargo, tendría un gran significado en su vida futura. En el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, se había levantado un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. El día 30 de mayo, en medio del fervor popular, el nuncio de su santidad bendijo el monumento y su majestad el rey de España, don Alfonso XIII, acompañado de la familia real y de todo el gobierno, procedió a la inauguración del monumento y consagración de España al Sagrado Corazón. Desde estas alturas que para vos hemos escogido, como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios todos, para que en pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que hagan más suave su vida, más llevadero su trabajo. En las vísperas de su entrada al convento, el padre López pensó que podían celebrar una misa de despedida en el cerro. Maravillas va con varias amigas que querían acompañarla en esos momentos. Terminada la misa, y a los pies del monumento, el padre, en nombre de todos, hizo una consagración al corazón de Jesús. Maravillas, aquella mañana, y ante lo inminente de su ingreso en el convento, se despide de ese lugar santo. Por fin llega el día señalado. A la hora de la partida, se despide de su fiel doncella María Sagredo, y su madre le da la bendición. Alrededor de las 3 de la tarde, deja su casa para siempre, y acompañada por su hermano Alfonso, parte Maravillas hacia el Carmelo del Escorial. Era el 12 de octubre de 1919, y quizás lo hiciera recitando a su padre y maestro San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Atraída por la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, y movida por su amor a la Virgen María, ingresó en el Carmelo del Escorial el 12 de octubre de 1919. Maravillas ya es la hermana Maravillas de Jesús. Le había preguntado la madre priora cómo le gustaría llamarse. Ella respondió: María, o como quieran, todo menos Maravillas. Cuando le dijeron que se iba a llamar Maravillas, pensó: ¿para qué me lo habrán preguntado? Pero nada dijo. A los 8 días de su entrada, fue a visitarla el padre López, que se manifestó sorprendido de verla tan feliz. Pero padre, ¿es que dudaba? No cabía duda. Maravillas era feliz. Las austeras observancias del Carmelo le parecían dulcísimas y fáciles, y así lo cuenta en una carta a su cuñada. ¿Qué tal os va desde que nos hemos separado? Yo pido a Dios y espero que muy bien. En cuanto a mí, no puedo estar más contenta. Es una felicidad tan grande que no te la puedo explicar. La celda, donde está uno solo con Dios, parece el cielo. Por su gran amor a la Santísima Virgen, es para la hermana Maravillas una gratísima sorpresa la vieja leyenda carmelitana: el Carmelo es todo de María. Esto está grabado en el corazón de cada carmelita. La Madre María Josefa del Corazón de Jesús, su maestra, al mismo tiempo que la instruía en los usos y costumbres del Carmelo, hacía vibrar las fibras más íntimas de su alma, hablándole de las glorias de María. Le contaba cómo en el siglo XII, el demonio, eterno enemigo de la mujer coronada de estrellas y con la luna bajo los pies, había querido aniquilar a los que se llamaban hermanos de Santa María del Monte Carmelo. La Santísima Virgen se apareció entre esplendores de cielo a San Simón Stock y, tomando la punta de su santo escapulario, le dejó oír estas dulces palabras: Recibe, hijo mío muy amado, este escapulario de tu orden, señal de mi hermandad. El que muera con él no padecerá el fuego eterno.
El 21 de abril de 1920 llega su toma de hábito. Lo recibe de manos de don Jaime Cardona, obispo de Sion. La prensa del día recogió la ceremonia. Empezó su noviciado con gran fervor, poniendo como modelo a la Santísima Virgen. Durante estos años, su lectura diaria fue El Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús. Su natural don de gentes, acompañado de una exquisita educación, sabía tocar el piano, pintar y hablaba correctamente el francés y pasablemente el inglés, se ocultaban en una enorme sencillez. Su maestra fue probándola con trabajos y pruebas diversas, pero la inalterable igualdad de carácter, la alegría sosegada y la unión con Dios que se traslucía en todo el exterior de aquella novicia hacían de ella un modelo de carmelita. En 1924 fundó un monasterio de carmelitas descalzas en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península, junto al monumento del Corazón de Jesús, como lugar de oración y de inmolación por la Iglesia y por España. La mañana que la campana conventual anunció a la comunidad que debía bajar al locutorio, qué lejos estaba la hermana Maravillas de saber que ese toque iba a ser el gran aldabonazo que Cristo daba en la puerta de su corazón, una llamada que cambiaría su vida. Del otro lado de la reja, hablando con la madre priora, estaba la duquesa de Nájera. La conversación se centró en la soledad en que había quedado el Señor en el Cerro de los Ángeles, después de la consagración de España al Sagrado Corazón. Lo que parecía llamado a ser un centro de peregrinaciones y un lugar santo, estaba abandonado y desierto. Ovejas y cabras pastaban por las laderas del cerro, llegando hasta las mismas escaleras del monumento. Comentaba la duquesa que hacía poco había estado allí acompañada de un sacerdote de San Sebastián, don Juan Albizu, quien después de celebrar la misa y pasar largo tiempo orando, dijo: «El corazón de Jesús quiere aquí una comunidad contemplativa que se inmole por España y por su reinado». Durante meses, la hermana Maravillas libra en soledad y silencio una batalla interior, una lucha en la que los deseos del Señor parecían estrellarse contra la profundísima humildad de la joven carmelita. Esta, confundida, no había venido al Carmelo con el único ideal de vivir sola con Dios y para Dios, cada vez más olvidada del mundo. Por eso le costaba convencerse de que fuera ella el instrumento elegido para esa obra tan grande. Pero el Señor la urgía, la apremiaba. En la pequeña tribuna que da la iglesia, en el refectorio, en su celda, le perseguía insistentemente la idea de fundar un Carmelo en el cerro. En aquellos días, durante las comidas, leían en el refectorio un libro que hablaba de la fidelidad a la gracia. Decía que los que responden con generosidad a las inspiraciones divinas tendrán su nombre inscrito en el corazón de Jesús por toda la eternidad. La hermana Maravillas no pudo más y un día, después de comulgar, prometió al Señor que al menos lo diría. Acudió a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, quien quedó profundamente impresionada y la alentó a seguir orando. Pero la sorpresa de la Madre María Josefa fue grande, cuando a los pocos días es la hermana Rosario de Jesús, que no sabe nada de lo que le ocurre a la hermana Maravillas, quien le cuenta que el Señor la había revelado su deseo de que en el Cerro de los Ángeles se edificase un convento de carmelitas, donde un grupo de almas se inmolasen continuamente por su gloria. Esta coincidencia dejó aún más convencida a la madre de que aquí está la mano de Dios. Así pues, deciden consultar entre otros al padre Alfonso Torres. Este santo jesuita será en adelante, además de director espiritual de la Madre Maravillas, una de las personas providenciales que Dios puso en su vida. El padre las exhortó a pedir luz al Señor y a hacer penitencia, y a su vez se lo comunicó al señor obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo Igaray, y al vicario general de Madrid. La respuesta del señor obispo fue de entusiasmo por el proyecto. «Hijas de Santa Teresa en el Cerro de los Ángeles», repetía. «¿Cómo no voy a querer? Aquí está la mano de Dios».
Pasaron varios meses de espera, y en febrero de 1924 llegó el padre Torres al Carmelo del Escorial con la alegre noticia de la aprobación del señor obispo. Además, éste alentaba a la hermana Maravillas para llevar a cabo la fundación con los bienes a que había de renunciar al hacer su profesión solemne. Había llegado, pues, el momento de ponerse manos a la obra, pero ellas no eran más que unas monjas de clausura. Necesitaban un padre carmelita para que se ocupara de todo con interés y eficacia. La ocasión se les presentó con la visita que les hizo el padre Epifanio del Santísimo Sacramento, que había sido fundador del convento de los padres carmelitas descalzos de la Plaza de España de Madrid. A finales de abril de 1924, el padre Epifanio alquilaba una casita en Getafe, donde se instalarían las fundadoras mientras duraban las obras. Concedida también la licencia por la Santa Sede, el día 7 de mayo, renovó la hermana Maravilla sus votos temporales. Y el día 19 salieron las 4 religiosas del Carmelo del Escorial para seguir el camino que Dios les había preparado. Me lo pedía a gritos. Fue la única explicación que la Madre Maravillas dio siempre a las preguntas de sus hijas cuando le hablaban de esta fundación. Pero aquel 19 de mayo quedó grabado de manera tan indeleble en el corazón de la Madre que ella misma nos lo cuenta en una carta. No debería escribir, que no tengo tiempo. Pero, ¿quién deja de poner hoy unas letritas para que se acuerden de que tal día como hoy quiso el corazón divino llevar a sus carmelitas a ese Cerro Santo hace 25 años ya? Y añade, disimulando con gracia: Bueno, mejor que me calle. Mi secreto para mí. Algunos rayos de luz iluminaban estas sombras. El principal es una relación escrita por la hermana Rosario sobre los orígenes de la fundación del Cerro, que incomprensiblemente apareció en el archivo del Carmelo del Cerro 4 meses después de la muerte de la madre. Dentro de esta relación hay un papel en el que se lee: El Cerro se representó. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado, y este Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. El día 30 de mayo, en aquel primer e improvisado Carmelo del Cerro, que era la casita de Getafe, la hermana Maravillas hizo su profesión solemne. Puestas las manos sobre la regla y las constituciones de la orden que sostienen las suyas la madre priora, la hermana Maravillas profesa obediencia, pobreza y castidad en la orden del Carmelo descalzo hasta la muerte. Mientras tanto, el señor obispo se interesaba enormemente por la construcción del nuevo convento. Por fin, el 12 de abril de 1925, tuvo lugar la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Acontecimiento que fue recogido en crónica por el periódico El Debate, dando cuenta de la asistencia de Su Alteza Real, la infanta doña Isabel, en representación del monarca, así como numerosos fieles. Ofició el obispo de Madrid Alcalá, quien después de unas palabras en las que va glosando la historia sorprendente del proyecto y su significación espiritual, se canta la salve por los coros vascos, dirigidos por el maestro Busca, y termina el acto con la interpretación del himno del mismo maestro: Cantemos al amor de los amores. Terminada la ceremonia, los asistentes abandonan el lugar, pero esta vez el cerro no queda tan solo. Un nuevo Carmelo acaba de nacer, y la lámpara que alumbra perenne junto al sagrario de Getafe, como lámpara viva, símbolo del amor que arde en los corazones de las carmelitas, ya brilla y se refleja en el corazón del cerro, que las bendice con nuevas vocaciones. La hermana Maravillas vive feliz en su palomarcico de Getafe. Allí sueña con desaparecer para el mundo, creciendo cada día en una más íntima unión con Dios. Pero el Señor tiene otros planes. El 28 de junio de 1926 es nombrada priora del convento del Cerro, nombramiento al que se resiste con todas sus fuerzas, pero que acaba aceptando por obediencia. Aquella carmelita de 34 años ha empezado a ser la Madre Maravillas, y así seguirá hasta su muerte.
Pero la nueva priora ha quedado tan abatida después del nombramiento, intentando convencer a sus superiores de que otras hermanas son más aptas, que por primera vez en su vida llega a pensar que no tiene vocación. Llama al padre López, quien la tranquiliza. De lo que no tienes vocación, le dice, es de priora, pero de carmelita sí. Cada vez que se acerca la fecha de una elección, derrocha elocuencia para convencer a sus superiores y a sus hijas para que no la nombren priora. El convento del Cerro está casi terminado. Se ha fijado la inauguración para el día de Cristo Rey, el 31 de octubre de 1926. Salen las 11 carmelitas, las 4 primeras más 7 novicias de la casita de Getafe. Suben al cerro y antes de tomar posesión del nuevo Carmelo, renuevan su consagración ante el monumento. En poco tiempo, las vocaciones crecen a buen ritmo, aunque ignoran la prueba que les espera en los próximos años. Durante la persecución religiosa, la Madre Maravillas brilló por su espíritu de reparación, fortaleza, serenidad y confianza en el Señor. El 11 de mayo de 1931, a un mes escaso de proclamada la República, día tristemente célebre por la quema de conventos, producto de la furibunda persecución religiosa que se desató, familiares de las monjas se presentaron en el convento del Cerro, tratando de convencerlas de que salgan. Ellas se niegan, aunque esa misma tarde, la Madre Maravillas recibe una orden del señor obispo en este sentido, y las monjas han de refugiarse durante 24 horas en distintas casas. La tarde del día 12 de mayo, todas vuelven al cerro. Así, la comunidad, aunque con sobresaltos, continuará su vida de observancia hasta 1936. Este año, el 18 de julio, comienza la Guerra Civil Española. El día 22 de julio, las monjas son detenidas y expulsadas del convento por los milicianos. En 2 camiones son conducidas a Getafe. En el camino, se cruzan con otro camión de milicianos que pretenden darles el paseo. Discuten entre ellos y al final les dejan partir. Las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos de Getafe, protegidas por la bandera francesa, las recibieron con toda caridad. Desde un desván de este convento, la madre y sus monjas podían divisar el cerro, y así pudieron ver cómo el 28 de julio comenzaron los intentos de derribar el monumento. Un día un pelotón de milicianos, al mando de una mujer, en un simulacro de fusilamiento, disparó contra la sagrada imagen. En el atardecer del 7 de agosto, se oyeron 3 detonaciones horrorosas y cayó la imagen del Señor entre horrendas blasfemias. Era primer viernes de mes. La madre, llena de pena, pero con gran entereza, dijo a su comunidad: Faltando él, ya nada tenemos que hacer aquí. Mañana nos marchamos a Madrid. El cabo de asalto Eulogio Bezón libró a la Madre Maravillas y a la comunidad del Cerro de una muerte segura, llevándolas en un autobús y vestidas de seglares desde las Ursulinas de Getafe al piso de Claudio Coello 33 de Madrid, en vez de a la Dirección de Seguridad. Allí se instalaron las 21 monjas y, como pudieron, llevaron la vida de observancia, recogimiento y silencio. Tenían al Señor en el mejor cuarto de la casa que les servía de coro. Una vez, sufrieron un registro por un grupo de milicianos al mando de Cabrejas, uno de los jefes de la checa más temida de Madrid. Otra vez, Cabrejas volvió a visitar a las monjas en plan de amigo, según dijo. Ellas le cantaron entusiasmadas unas coplillas que habían compuesto. Si el martirio conseguimos, qué mayor felicidad, beber con Jesús el cáliz y después con él gozar. Y si Dios quisiera que muera en prisión, le diré que estoy presa, solo por su amor. Después de incesantes gestiones para salir de Madrid, el 13 de septiembre de 1937 son evacuadas las 21 monjas y trasladadas a Valencia, luego en tren a Barcelona y Lourdes, donde las recibieron las religiosas de la Asunción. De allí salieron en dirección a San Sebastián, desde donde se dirigieron a Salamanca, camino del Santo Desierto de San José del Monte de las Batuecas, fundado en 1602 por el padre Tomás de Jesús, carmelita descalzo.
Cuando llegan a las Batuecas, en la serranía de las Urdes, el 28 de septiembre de 1937, les impresiona el silencio del valle. Aunque más, les impresiona ver el antiguo convento y las 16 ermitas exteriores, todas en ruinas. Las monjas se instalaron provisionalmente en la hospedería, entre jaras y enebros, lentiscos, tomillos, robles y castaños. Vivió la comunidad de carmelitas descalzas del Cerro su observancia claustral y profunda vida espiritual. Aunque este diálogo íntimo con Dios no impedía a la madre la preocupación por los problemas y desgracias exteriores. Allí conoce la madre a Juan Mancebo y a su mujer Mercedes, que en adelante serán eficaces demandaderos en casi todas las fundaciones. El 4 de marzo de 1939, la Madre Maravillas, priora del convento del Cerro de los Ángeles, con dolor, pero con determinación, se despide de sus hijas de Batuecas y con 3 monjas se pone en camino hacia el cerro. Cuando llegaron al escenario, era desolador. El monumento derruido, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y el monasterio, destrozados, sin tabiques, ni puertas, ni ventanas, los suelos levantados por las explosiones de las bombas, escombros y ratas por todas partes. La breve reseña de la madre nos da solamente una pálida idea de lo que tuvieron que trabajar y padecer hasta reconstruirlo y adecentarlo. Al principio estuvimos sin puertas. Excuso decirle que yo no podía dormir, pensando si les pasaría algo a las monjas, y ellas sin nada de miedo. Al atardecer, cuando ya no hay peligro de que nadie suba al cerro, la madre lleva a sus hijas a dar una vuelta por la explanada. Una de esas tardes, junto a las ruinas del monumento, recuerdan la salida de Batuecas y lo que les costó dejar allí a aquellas hermanas. Hijas, nunca más volveremos a hacer una fundación. Pero la madre ignora que Dios tiene otros planes para ella. El Señor, que no ha querido su martirio por amor, le va a pedir la entrega de su vida por amor, mediante las fundaciones y restauraciones que como magnas sinfonías y arreglos orquestales iban a ser escritos a impulsos de amor en el pentagrama del corazón de la Madre Maravillas por el dueño de la mies. Bajo el signo de la fidelidad a Santa Teresa, fundó otros 10 Carmelos, recuperando lugares de tradición teresiano-sanjuanista. Al poco tiempo de la fundación del Cerro, visitó a la comunidad el 15 de septiembre de 1932 Fray Buenaventura Arana, misionero carmelita descalzo y recién nombrado obispo de la diócesis de Vijayapuram en la India. Habla a la comunidad de la necesidad de oraciones para el crecimiento de la misión de cristiandad en aquellos territorios de la India, y qué mejor que un convento de carmelitas descalzas. Tan hondo prende la idea en el corazón de la madre que no solo se entusiasma, sino que se ofrece para ir al nuevo Carmelo, aunque sus superiores no aceptan que ella vaya. 8 hermanas de la comunidad, entre ellas la Madre Rosario de Jesús, una de las fundadoras del Cerro, que va como priora, embarcan en el vapor alemán Fulda el 13 de septiembre de 1933. Y como la tierra es fértil, la semilla de las vocaciones fructificada, regada con el agua de sus oraciones, y de aquel palomarcico surgirán muy pronto 2 Carmelos, el de Tiruballa y el de Cotillam. Después de la guerra civil, al Carmelo del Cerro llegan muchas jóvenes que quieren consagrarse en la Orden de la Virgen. Ante tal afluencia de vocaciones, la Madre Maravillas cree que no hay más remedio que empezar a pensar en alguna fundación. Después de mucho meditar, decide ir tras la huella de los descalzos. En las cartas que la madre escribe por esa época, se lee con frecuencia un nombre: Duruelo, el lugar donde la Orden Descalza plantará las raíces de la Reforma. A finales de octubre de 1568 llegan Fray Juan de la Cruz y el Padre Antonio de Jesús a un lugarcillo conocido por el nombre de Duruelo, entre la provincia de Ávila y Salamanca, tan escondido que se hacía difícil dar con él
si no era preguntando, iban a tomar posesión de una casa de labranza abandonada que un caballero de Ávila había regalado a la Madre Teresa de Jesús. Con su trabajo, los dos frailes transformaron la casucha en un minúsculo convento, donde Fray Juan alcanzó tan íntima contemplación de Dios que con frecuencia repetía la jaculatoria: Dios nos libre de nosotros. Sobre el emplazamiento de esa primitiva casita se edificó en 1637 un pequeño convento que se perdió definitivamente para la orden en 1836. Esto era todo lo que quedaba del antiguo solar de la Reforma, cuando una mañana de junio de 1941 llegó a él por primera vez la Madre Maravillas de Jesús y le gustó muchísimo. Es una soledad encantadora, tan apartada del mundo que no ha cambiado mucho desde que San Juan de la Cruz la santificó con su presencia. Hay en todo el lugar un no sé qué que lleva a Dios y que es sin duda la huella de aquel hombre a quien la Santa Teresa llamó celestial y divino. Aunque sabe de los sacrificios y desvelos que exige una fundación, la madre escribe a la comunidad de batuecas y les dice: Todos los sacrificios son pocos para recuperar aquella tierra bendita. Pero las condiciones de venta que ponen los propietarios de Duruelo son inaceptables para ellas, y la madre tiene que desistir. Todo queda en manos de Dios. Surge entonces la idea de fundar en Mancera de Abajo, a 7 kilómetros de Duruelo, un rincón de Castilla, donde continuó San Juan de la Cruz su camino hacia Dios por las sendas de las nadas, y perdido también para la orden el año 1600. Don Luis de Toledo, señor de Mancera y de las 5 villas, había edificado en Mancera una iglesia para veneración de una imagen de Nuestra Señora. Les ofreció el lugar que gustó a los descalzos, y el 11 de junio de 1570, San Juan de la Cruz y los novicios recorrieron a pie y descalzos el camino de Duruelo a Mancera. La Madre Maravillas quiere recuperar para la orden este lugar donde sigue viva la memoria de la tradición carmelitana. Envía a una persona que habla con los dueños de la tierra, quienes consideran un honor que su casa sea para las carmelitas. Ahora, el problema es encontrar una persona que se ocupe de dirigir la obra del convento de Mancera. Es Manolo Martín Mulas, un joven contratista que se interesa vivamente por la obra de la madre y desea conocerla. El encuentro tiene lugar en Mancera, en casa de don José y doña Teresa. Manolo queda cautivado por la santidad de la madre, y ella adivina las grandes cualidades de aquel hombre inteligente y generoso. Difícilmente podremos ya separar a Manolo de la obra de la madre. El 1 de diciembre de 1944, día de la inauguración del nuevo convento de Mancera, le llega la noticia a la Madre Maravillas de la posibilidad de adquirir el terreno de Duruelo a precio más asequible. Pero aún así, la madre no puede ni siquiera soñar con ello. Mancera se ha hecho gracias a la generosidad de unos bienhechores. No tiene ni una blanca, pero promete encomendárselo a Dios. ¿Y si es obra suya? Se lo comunica a la Madre Magdalena, priora del Cerro, que contesta por correo a la madre, entusiasmada con la idea. Precisamente una de las hermanas que ha profesado últimamente ha renunciado a sus bienes para emplearlos en una fundación. Comienzan las obras y los viajes a Duruelo tienen un sabor típicamente teresiano. Las monjas del Cerro le han regalado a la madre una pequeña tartanita en la que recorren los 7 kilómetros que separan Mancera de la alquería de Duruelo. Suelen salir después de oír misa. La tartana la conduce Francisco, más conocido por Faico, el hortelano del convento de Mancera. Serán Francisco y su esposa Jacinta otra de las personas que la divina providencia ponga en el camino de la Madre Maravillas para con callada y generosa entrega ayudarla en sus fundaciones. Yo soy Francisco, mi mujer Jacinta. Conocimos a la Madre Maravillas. Yo hice bastantes viajes con ella en la tartana a Duruelo, en las obras de Duruelo. Unas veces íbamos por un camino y otras veces por otro, porque los caminos entonces eran malísimos. Había sitios que se tenían que bajar las Madres Maravillas, la hermana Dolores y la hermana Isabel, que iban en la tartana y se tenían que bajar por causa del mal camino que había. Era buenísimo. Conmigo se portó muy bien, la Madre Maravilla. Llevaba entonces muy poco tiempo conmigo. Y yo tuve la peritonitis aguda, desahució a los médicos, pues me dijo que morir a la cama.
Y la Madre Maravilla pues pidió mucho por mí. Y aquí me tiene. Yo entonces tenía 26 años, hoy tengo 85. De hablar en la tartana era lo único más que hablábamos, rezar el rosario cuando veníamos para acá con ella. Y qué bien se hace la oración en la humilde tartana en medio de la soledad silenciosa de aquellos predios castellanos. Terminadas unas breves palabras, y vuelve a reinar el silencio. Saben que a la madre le gusta ir callada. ¿Quién se viene a Duruelo? De aquí al cielo. Escribe la madre después de ponerse la primera piedra del convento. Es consciente del sacrificio que exige a sus monjas, pues a la dificultad de cada fundación sigue la de formar la comunidad, y ella es la primera que no duda en dejar los conventos en los que tanto y con tanta ilusión ha trabajado, para emprender la penosa tarea de empezar de nuevo, como tampoco duda en separarse para siempre de sus hijas más queridas, a las que siempre sabe confortar con frases como: bien sé por experiencia lo que esto cuesta, pero vamos a no mirar nuestros pobres sacrificios. La fundación de Duruelo se inaugura el 20 de julio de 1947. Desde el año 1939 a 1947, la madre ha hecho 4 comunidades de una. Aunque Dios bendice su obra con una lluvia de vocaciones, hay que contar que de 80 monjas, solo 20 tienen más de 10 años de vida religiosa. Podemos afirmar que los 2 pilares que sostienen las fundaciones de la Madre Maravillas son la confianza en Dios y el espíritu de sacrificio. Aunque la base de todo, este edificio está en la caridad. Este verdadero amor del que habla Santa Teresa como reflejo del amor a Dios, de unas para con otras, fue el vínculo que la Madre quiso que uniera a todos los Carmelos que fundó. En 1949, el padre general de los Carmelitas Descalzos, Silverio de Santa Teresa, le pide ayuda para reforzar el Carmelo de Newport en Estados Unidos, y una vez más es la primera que se ofrece. El proyecto estuvo muy adelantado. Hasta el pasaporte tenía ya hecho la madre. Pero Dios no la quería al otro lado del charco, sino a Cabrera, en pleno campo charro, entre dehesas de toros bravos. La fundación de Cabrera surge por necesidad. El padre Silverio le manifiesta a la madre que sería una cosa providencial poseer un desierto en la provincia, y tanto él como el padre Valentín de San José, provincial de Castilla, se entusiasmaban con la idea de que pudieran ser Batuecas. La madre lo consulta con la priora de Batuecas, quien la contesta que no lo harían sin un gran sacrificio, aunque se entrega a sus deseos, y escribe al padre general ofreciéndole incondicionalmente el lugar. El 1 de octubre de 1950 sale la comunidad de Batuecas de aquel convento donde tan felices han vivido durante 13 años. El Señor las llevó a aquel rincón solitario, y el Señor las saca ahora con el mismo amor. Ya no está solo el Cristo de Cabrera. Las carmelitas están allí, sin más deseo que agradarle y sin más afán que ayudarle. Ayudar al crucificado. El fin para que las fundó la Madre Teresa y el fin porque las llevó allí la Madre Maravillas. Y ella se queda en Duruelo. Es feliz, sin arrimo y con arrimo, en la cuna de la descalcez, aunque no será por mucho tiempo. En Duruelo es tal la afluencia de vocaciones que son ya más de 30 entre novicias y profesas. Es el momento de una nueva fundación. Otra vez en camino. Viajes cansados y sacrificios ante los que no se detiene, ni por sus enfermedades, ni por sus ya 61 años. En el verano de 1952 se asoma desde las crestas de Gredos al fértil valle donde se asienta Arenas de San Pedro. Allí, a la sombra de San Pedro de Alcántara, aquel frailecico, hecho como de raíces de árboles, que alababa la pobreza cuando ésta era sufrida por Cristo, sueña con un nuevo convento para regalar a la Santísima Virgen en 1954, año mariano y centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y así fue. El 8 de diciembre de 1954, día de la Inmaculada, se cantó la primera salve en el nuevo Carmelo.
escribe a la comunidad de Cabrera contándoles ese primer día en la fundación de Arenas. Les habla del amor, de la fe y la esperanza, y también de lo bonito que es el sitio y el convento nuevo. Y añade: aunque para mí, ningún sitio como Duruelo. Nuestra Señora de la Sierra. Así bautiza la Madre Maravillas a su octavo palomarcico. Y es que era evidente, pues de la Sierra de Gredos, la batuta del dueño de la mies apunta a San Calixto, Córdoba, en Sierra Morena, donde en otro tiempo alabaron a Dios los eremitas del desierto del Tardón, discípulos de San Juan de Ávila. A finales de mayo de 1956, 13 monjas salían de las comunidades de Cabrera, El Cerro y Duruelo, a las que enseguida se le sumaban varias postulantes. El nuevo convento se inaugura el 30 de mayo de 1956. Y en aquellas soledades, encerradas entre tapias y rejas, escriben: jamás nos ha faltado lo necesario, y se preguntan gozosas: si esto hace en lo material, ¿qué será lo que el Señor no hará en lo espiritual? La siguiente fundación la realizará la Madre Maravillas en los terrenos que los familiares de una de sus monjas le regalan en Aravaca, cerca de Madrid. 7 monjas del Carmelo de Mancera y 7 del Cerro formarán la primera comunidad del nuevo convento que se inaugura el 21 de junio de 1958, con la celebración de la primera misa por el Padre Valentín de San José. En la parte alta de Torremolinos, entre unos montecillos y el mar Mediterráneo, inundado de luz y de flores, fundó la Madre Maravillas el 7 de mayo de 1964, festividad de la Ascensión del Señor, un nuevo Carmelo para tratar de amores con el Rey del Cielo. Se le llamó del Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen. Al lado, compra unos terrenos para edificar una residencia, donde las carmelitas misioneras atiendan a señoras, y otra para jóvenes trabajadoras que necesiten ayuda. Edifica una escuela en la que eduquen a los niños desatendidos de la zona. Sus hijas de Montemar le cuentan con detalle en las cartas cómo el Carmelo está ya dando frutos de conversión. Aquella persona que lleva 30 años sin pisar una iglesia y que en la madrugada vuelve a casa después de una juerga, oye la campana del Carmelo que llama a la oración de las monjas. Entra y su corazón pega un vuelco, dando un cambio radical a su vida desde ese momento. Otro día, una chica protestante que veranea por allí. Otro, una muchacha belga que hoy es misionera. Y es que cada fundación es un mundo y una odisea que supone problemas diversos y sacrificios nuevos, pero que dan como resultado un gozo similar al recoger los frutos para el dueño de la mies. Cuando viaja de Arenas a Madrid, la Madre Maravillas tiene que pasar por Talavera de la Reina. En uno de los viajes se detiene para saludar a las carmelitas. La priora le habla de la importancia de conseguir que vuelvan los padres carmelitas, perdido su convento por la exclaustración de Mendizábal. Durante 3 años, la madre se ocupará con infatigable solicitud de las obras de esta fundación. Y aunque es cierto que confía y descansa en el Señor, también lo es que hay que pagar. Leemos a propósito en una de sus cartas: nosotras estamos sin Blanca. Aunque no pierde su serenidad habitual, como puede apreciarse en esta carta dirigida al Cerro. Atención, atención. Ya Talavera va a tener un nuevo templo dedicado a la Reina del Cielo y Madre Nuestra y Reina también de la Tierra. Telefoné a Manolo que mañana a las 9 de la mañana viene a por el 1.000.000. Y yo no tengo el 1.000.000 y hay que entregarlo. Y en esa sublime confianza en la misericordia divina siempre surge la mano de que Dios se sirve para sacar a la madre de apuros en momentos difíciles. Del convento del Cerro salen cajones con vajilla, utensilios de cocina, ropa, ornamentos. Faltaba una imagen de la Virgen del Carmen para el altar mayor, y la priora, incansable en su generosidad, quita la suya de la iglesia del Cerro y la manda a Talavera. El día 15 de octubre de 1960, fiesta de Santa Teresa de Jesús, la Madre Maravillas entrega al padre provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla, ahora Fray Pedro Tomás de la Sagrada Familia, la iglesia y convento de Talavera de la Reina. Hasta el momento, parece que en todos los conventos que la Madre Maravillas ha fundado, ha habido siempre un motivo especial para que fuera allí y no en otro lugar. Al Cerro la llamaba, a gritos, el Corazón de Jesús, a la India,
fueron los deseos del Papa y de la Orden, unidos a sus ansias misioneras. Batuecas, Mancera y Duruelo también reclamaban volver los tres a la Orden del Carmelo Descalzo. Cabrera, con su ermita y su Cristo, tenía un atractivo especial. El Tardón, en la Sierra Morena, lugar santo consagrado a la penitencia y la oración, no podía perderse. Aravaca nació con vocación de quinta de recreo para un Cristo cansado de andar mendigando de puerta en puerta. Montemar sería un Carmelo de reparación y desagravio. Arenas de San Pedro fue el regalo que la Madre hizo a la Santísima Virgen en su año mariano. ¿Y la Aldehuela qué? La Aldehuela fue una corazonada de la Madre. Ante la afluencia de vocaciones, la Madre ve la necesidad de fundar. Hay distintas propuestas en la diócesis de Ávila, cuando surge un nombre, Perales. Después de una visita al lugar, la Madre escribe a sus conventos muy complacida. La fundación es en los alrededores de Madrid, entre Perales y La Marañosa, donde estaban los trapenses. No cabe duda, donde ha habido un convento tiene algo especial. Para poner en marcha las obras, tendrá la Madre que resolver grandes dificultades. Como siempre, está sin Blanca. Estamos haciendo la fundación con muchos apuros. A mi Cristo le gusta que lo hagamos con pobreza, y a mí también. Estoy contentísima con la idea de hacer así el convento como los pobres, es decir, como lo que somos. El 22 de diciembre de 1960, sale la Madre Maravillas del convento de Arenas. Llega al Cerro de los Ángeles, donde pasará las Navidades mientras se ultiman los detalles del nuevo Carmelo, y después marchará hacia la Aldehuela, desde donde se divisa el majestuoso monumento del cerro, principio y fin de una vida consagrada al amor. El 8 de enero de 1961 se inaugura la fundación, donde permanecerá cada vez más encorvada su figura y más gastada su vida de tanto darse a impulsos del amor los 14 últimos años de su vida hasta su muerte. Y cuando parece que su misión está cumplida, aún le urge la caridad. En noviembre de 1963, la Madre Maravillas recibe una carta, o mejor, un SOS del obispo auxiliar de Madrid, don José María García La Higuera. Viene de hacer una visita al Carmelo de El Escorial y lo ha encontrado en una situación que le deja sumamente apenado. La Madre Priora está gravemente enferma. 4 monjas de avanzada edad necesitan cuidados continuos y además el convento amenaza ruina, por lo que es urgentísimo una reparación del edificio. Consulta a don José María con las monjas y de todas escucha las mismas palabras. Que venga la Madre Maravillas, que vuelva la Madre. Escribe a la priora del Escorial diciendo que va. Con mucho gusto y cariño a esa casa que tanto quiero. Y da la explicación ella misma. Es que soy del Escorial. La obra va a tener que ser de mucha mayor envergadura de lo que se había pensado. Tanto que las monjas tendrán que dejar el convento una temporada. Pero enfermas y sin recursos, ¿dónde instalarlas? La solución se presenta sencillísima. Todos los palomarcicos de la Madre abren sus puertas de par en par a sus hermanas del Escorial y se disputan la alegría de tenerlas entre ellas mientras duran las obras. Terminadas estas y vuelto todo a la normalidad, escribía la Madre Maravillas a la Madre Magdalena de la Eucaristía. No sabe lo que ha sido. Hemos gozado de veras. Bendito sea Dios y Él reine de verdad en estas almas tan suyas. En enero de 1966, la Madre Maravillas recibe en la Aldehuela una carta de su viejo amigo don Santos Moro, obispo de Ávila. El monasterio de la Encarnación de Ávila le dice en ella: amenaza ruina. La Madre no comprende. Es que don Santos se ha olvidado de aquel día que le llamó al locutorio para hablarle de sus deseos de pobreza y de retiro, de desaparecer y que nadie se acordara de ella. Que hasta Duruelo, el Carmelo más chico de la orden, le resultaba demasiado deleitoso. No comprende a don Santos. Ella le ha pedido el rincón más pobre y desconocido de su diócesis, y él le entrega su joya más preciosa, el monasterio de la Encarnación. Su respuesta es humilde pero terminante. Ella no puede ir, tiene 74 años. Estoy vieja y cansada, dice, y si nunca ha servido para nada, ahora que está enferma mucho menos. Don Santos no se lo manda, pero si ella no va a la Encarnación, de aquella santa casa pronto no quedará más que un montón de ruinas.
Esto le basta para ver en ello la voluntad de Dios. Y el 25 de abril de 1966, apenas pasada la Cuaresma, sale camino de Ávila. Enferma y cansada, pero obediente hasta el fin, sigue personalmente o desde la aldehuela las vicisitudes de las obras. Cuando están terminadas, recorriendo el monasterio con amor y reverencia, ha venerado el Ecce Homo muy llagado, la imagen de San José, el parlero, que quedaba en el monasterio durante los viajes de Santa Teresa, y le contaba a la vuelta cómo se habían portado las monjas. Ha orado en la celda prioral y el oratorio contiguo, donde la santa recibió varias veces la merced del dardo, y ha comulgado por la ventanilla en la que Dios le hizo la gracia del matrimonio espiritual. ¿Qué sentiría la madre en esos momentos? Sus hijas no han notado en ella nada que se salga de su habitual sencillez, a no ser ante la imagen de la santa del coro bajo. Durante un rato parece como ajena a cuanto le rodea y abismada en Dios. No hay en el mundo para mí nada más hermoso que el Carmelo. Siento que es verdad lo que dice nuestra Santa Madre Teresa, que es esta casa un cielo si le puede haber en la tierra. Su entrega a Dios fue total, pero también quedó amor para abrir su corazón a las necesidades materiales de la Iglesia y de los pobres. Entre muchas otras obras de caridad, ayudó a diversos institutos de vida consagrada, proveyó de objetos sagrados a parroquias, ayudó económicamente a sacerdotes y a seminaristas necesitados, a las familias de los trabajadores de sus monasterios, construyó colegios a favor de los niños que carecían de escuelas, edificó viviendas para las familias que carecían de hogar. Tomó a su cargo la construcción del complejo parroquial de Perales del Río, así como de una clínica en Pozuelo del Arcón para monjas enfermas, y hasta otros muchos lugares llegó su generosidad. Priora durante largos años, enseñó a sus hermanas con el testimonio de sus virtudes y se distinguió por su vida mística, ardor apostólico y por la bondad unida a la firmeza ante quienes la tenían por verdadera madre. En el decreto de sus virtudes heroicas leemos: para con sus monjas fue madre delicada y tierna. Cuantos acudían a ella encontraban benevolencia y consuelo. Perdonó de corazón a sus adversarios. Oraba y hacía penitencia por la conversión de los pecadores y pedía la gracia de Dios para el género humano. Soportó con paciencia las enfermedades y los sufrimientos, conformándose interiormente a Jesús crucificado, y trabajó por la difusión de la fe y la salvación de las almas. Su vida de oración fue riquísima. Santa Maravillas es una de las grandes místicas de nuestro tiempo, aunque sin fenómenos externos extraordinarios. Tuvo una espléndida experiencia de unión con Dios y una vida teologal profundísima, acompañada de todas las virtudes. Supo guardar celosamente el secreto de su vida interior. Ella pidió al Señor que no sea nunca que puedan notarlo. De manera que lo único que pudieron apreciar las monjas que convivieron con ella es que se la veía a menudo profundamente recogida. Solo después de su muerte, gracias a las cartas que dirigió a sus confesores, el padre Alfonso Torres de la Compañía de Jesús y los padres carmelitas descalzos, Florencio del Niño Jesús y Valentín de San José, hemos podido conocer su extraordinaria vida mística. Murió en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de diciembre de 1974, expresando qué felicidad morir carmelita. Poco a poco, su vida se va extinguiendo. El 27 de octubre de 1972, sufre un paro cardíaco del que se recupera, aunque su salud quedará muy mermada. El día 5 de diciembre de 1974, comenzó a tener fiebre. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se le administra la Santa Unción y recibe el Santo Viático. Sabe que se acerca su hora. Se va al cielo, madre, le dice la Madre Dolores de Jesús, su priora de la comunidad. ¡Qué alegría! ¿Cómo no me lo han dicho antes? ¡Qué felicidad morir carmelita! Llegamos así al 11 de diciembre, miércoles, día de su preciosa muerte. Son las 4:20 de la tarde. La madre exhaló su espíritu en 13 respiraciones suaves.
fue la suya una muerte verdaderamente inefable, una muerte de amor, como lo fue su vida. En la celda, en medio del dolor, se respira una inmensa paz. En aquel grupo de hijas resonaron unas palabras de su llorada madre, que no se había ido para siempre. Qué pronto se pasaron los días del destierro. Le dieron la santidad. Todos aquellos sufrimientos le obtuvieron la gloria, el gozo inefable para siempre, siempre con su Dios, a quien tan cerca siguió, a quien tanto amó. Las almas santas en el cielo nos ven, nos ayudan, nos aman y se ocupan de nosotros constantemente. Muchos de los presentes atestiguan que al día siguiente de la muerte de la madre comenzó a percibirse un intensísimo olor a nardos proveniente de su cuerpo. El entierro no se pudo realizar hasta el día 13, después de hacer un reconocimiento el médico forense, en presencia de varios testigos, pues su cuerpo presentaba ciertas anomalías, entre ellas ausencia de rigidez y el olor característico. Sus restos mortales fueron enterrados en la clausura de la aldehuela, en una sencillísima tumba en la huerta del convento. Las gracias que acompañaron su muerte revelaron la santidad de su vida, el extraordinario perfume de nardos que exhaló su cuerpo y los favores que desde el primer instante se obtuvieron por su intercesión extendieron como una llamarada su fama de santidad por todo el mundo. Ante la petición de innumerables personas, en 1981, sus restos mortales se trasladaron a la iglesia del Carmelo de la Aldehuela. Su sepulcro se ha convertido en centro de peregrinación y es visitado por gentes de todo el mundo que a ella acuden en busca de consuelo. El proceso cognicional sobre su vida y virtudes se clausuró en Madrid el 18 de marzo de 1983. Tras ser estudiado en Roma, el 17 de diciembre de 1996, su Santidad Juan Pablo II, con solemne decreto, proclamó las virtudes heroicas de la sierva de Dios, confirmó el carácter milagroso de una curación instantánea de agranulocitosis primaria de una joven salmantina, ocurrido en 1976 y atribuida a la intercesión de la Madre Maravillas. Fue beatificada esta hija preclara de Santa Teresa solemnemente en Roma el 10 de mayo de 1998, a solo 23 años y 5 meses de su muerte, por su Santidad Juan Pablo II. María Maravillas de Jesús, Pilar y Chico de Guzmán, dio 10 decembris, in vocis et modis iure statutis cotanis celebrari posit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Solo 2 meses habían transcurrido desde su elevación a los altares, cuando Dios realizó por su medio un extraordinario milagro. En Argentina, en la pequeña ciudad de Nogoyá, entre los días 19 y 20 de julio de 1998, se producía la curación rápida, completa y duradera, sin secuelas neurológicas del pequeño Manuel Vilar, de 18 meses, que había sufrido ahogamiento en una piscina de agua estancada y fangosa, con prolongado paro cardiorrespiratorio y coma profundo. Su madre invocó con extraordinaria confianza a la Madre Maravillas, y el pequeño Manuel, que según la opinión de los doctores, si no moría, quedaría como una plantita, se recuperó instantánea e inexplicablemente.
Pocos días después de este hecho, las carmelitas descalzas del monasterio de Corpus Christi de Buenos Aires se apresuraron a recoger un gran número de testimonios y pruebas de primera mano, que entregaron al padre Simeón de la Sagrada Familia, postulador de la causa. El proceso sobre este milagro se llevó a cabo en la diócesis de Paraná, Argentina, a la que pertenece Nogoyá. La clausura del proceso tuvo lugar el 6 de noviembre de 1999 y fue presidida por Monseñor Stanislao Esteban Karlik, arzobispo de Paraná, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En los numerosos tribunales, que como cualquier otra, esta causa de canonización ha tenido que superar el voto de sus miembros, de las consultas médicas, de las reuniones de teólogos, cardenales y obispos, ha sido siempre unánimemente afirmativo. Decretum quartum. Llegamos así al 23 de abril de 2002, día en que fue proclamado el Decreto del Milagro, el último eslabón en la larga cadena de trámites, investigaciones y discusiones realizadas bajo la responsabilidad de la Congregación para las Causas de los Santos. Con este decreto, la mencionada congregación terminaba, por así decir, su cometido, afirmando que la Beata Maravillas de Jesús es realmente santa. Ahora bien, faltaba aún determinar si era oportuno presentarla como modelo de vida cristiana para la Iglesia de nuestros días. Y eso es lo que precisamente hizo su santidad Juan Pablo II en el Consistorio Público Ordinario del 7 de marzo, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano. Ante más de 70, entre cardenales, arzobispos y obispos convocados para este consistorio, a los cuales había pedido su voto con anterioridad, el Santo Padre decidió inscribir en el catálogo de los santos a esta carmelita descalza, confirmando así, en nombre de toda la Iglesia, que su vida, su obra y sus virtudes son un ejemplo válido a seguir por los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La fecha de la canonización quedaba fijada para el 4 de mayo de 2003. En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pedro Poveda, José María Rubia, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz, y María Maravillas de Jesús. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honradas entre los santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia y especialmente de la Iglesia en España, agradezco a vuestra santidad la proclamación hecha
y pido humildemente disponga que sea publicada la carta apostólica de la canonización. Lo ordenamos. Gloria in excelsis Deo. Estos dones les hemos dado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Quien quisiere
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor.